La clase anterior nosotros observamos, estudiamos hasta la tercera semana, ¿sí? ¿Cómo terminamos la tercera semana del desarrollo gestacional? Con un disco trilaminar y una notocorda, ¿sí? ¿Cómo estaba formado ese disco trilaminar? Con 3 hojas, con 3 capas germinativas, ¿bien? ¿Cuáles eran las 3 capas germinativas? Notocorda, ¿sí? ¿Está bien? Podíamos observar la cavidad amniótica, la cavidad del saco vitelino allá atrás, silencio. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, ellos dos, ¿no? No te daba cuenta. 3 ahí. Bueno, a partir de la tercera semana, ese disco trilaminar se va a transformar. Y se vuelve a transformar, vamos a ver que va a cambiar nuevamente el nombre de algunas estructuras, de algunas capas, ¿sí? Vamos a observar que se vuelve a transformar nuestro disco trilaminar, ¿sí? Aquí tenemos una línea de tiempo donde podemos observar qué va ocurriendo en cada semana o en cada periodo, ¿bien? La primera semana, que va del día 0 al día 7, podemos ver que ocurrió la segmentación, ¿sí? Se fue transformando, se fue dividiendo y al final de la primera semana que encontrábamos un blastocito que se insertaba en la cavidad uterina, ¿sí? ¿Está bien? A nuestro preembrión le llamamos o le denominamos blastocito. En la segunda semana, ¿qué vamos a encontrar? Desde el día 8 al día 14, la formación de estructuras pares y cavidades, ¿sí? La cavidad amniótica, la cavidad del saco vitelino, cavidad extraembrionaria, ¿sí? Y se iba a formar a nivel de nuestro preembrión un disco bilaminar, epiblasto y hipoblasto, ¿sí? Entonces a nuestro preembrión le denominamos en esa etapa, en la segunda semana, disco bilaminar, ¿sí? En la tercera semana, ¿qué observamos? ¿Qué proceso importante encontramos? La gastrulación. Ya sabemos qué es la gastrulación, ¿cierto? Sí. Sí. Ahí vamos a ver que a nuestro preembrión le vamos a denominar un disco trilaminar porque se forman las 3 capas. Entonces el nombre de nuestro preembrión se le llama disco trilaminar, ¿sí? Recuérdense que tiene una forma de una raqueta, de la raqueta de pádel o raqueta de tenis o de un chinelo, ¿sí? La región craneal bien dilatada y la región caudal bien estrecha, ¿sí? ¿Recuerdan? Con una notocorda, ¿sí? Bueno, hasta ahí, hasta el día 21 quedamos la semana anterior, ¿sí? Hoy vamos a ver un periodo, vamos a entrar dentro de un periodo que engloba varias semanas, ¿sí? Entonces, este periodo, que se le llama periodo embrionario, abarca desde la 4ª semana hasta la 8ª semana, ¿sí? En el libro dice desde la 3ª hasta la 8ª, pero les voy a explicar por qué hay esa diferencia, ¿sí? Ya les voy a explicar. Hasta la tercera se termina preembrionario. Sí, hasta la 3ª es preembrionario. ¿Está bien? Entonces, el periodo embrionario, vamos a quedar aquí, que es desde la 4ª hasta la 8ª semana, ¿sí? Entonces, durante todo este periodo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a aparecer o comienzan a formarse los órganos y tejidos. Entonces, el periodo que también le vamos a denominar el periodo de organogénesis, histiogénesis y morfogénesis. Es decir, en este periodo, a partir de las 3 capas germinativas, se forman tejidos, se diferencian los órganos y nuestro disco trilaminar adopta un formato redondo, encurvado o plegado, ¿sí? ¿Saben lo que es plegado? ¿Cómo se dice plegado?
dobrado, ¿sí? Pregado, Pregado pra gente é outro. doblado. No, Pregado pra gente É colado. Sí, pero cuando se va pegando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Dobrado. Dobrado. Se dice doble. Você vai dobrando. Sí, dobrado se dice. Vamos, dobrado, ¿sí? Va teniendo un aspecto dobrado, ¿sí? No me gusta esa palabra. Plegado es mejor. Plegado, ¿sí? Porque así va a estar en el examen. Olha. Ahí no va a estar. ¿Qué? Pliegue, sí. Bueno, entonces en esta semana comienza nuestro disco trilaminar a formar dobras, ¿sí? Pliegue, ¿sí? Y va adoptando una forma tubular o redondeada, ¿sí? Ya no es una estructura plana, sino que ya va a formar una estructura tubular, ¿sí? Bueno, entonces desde la cuarta hasta la octava semana ocurren varios cambios y vamos a centrarnos en los cambios que van a ocurrir en las tres capas germinativas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con las capas germinativas en este periodo. Más adelante vamos a ver cómo se originan los órganos a partir de la cuarta semana, ¿sí? Cuando hablemos del aparato respiratorio, el aparato cardiovascular, el aparato digestivo, genitourinario, siempre vamos a comenzar a partir de este periodo, que es el periodo embrionario, ¿sí? O el periodo de organogénesis, ¿está bien? ¿Y cómo le vamos a denominar a nuestro nuevo ser en este periodo? Embrión. Aquí es exclusivamente, técnicamente, embrión, ¿sí? A partir de la novena semana hasta el final de la gestación, entramos en el periodo fetal y ahí le denominamos feto, ¿sí? Entonces hay periodo, ¿sí? Se le denomina ahora embrión. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando nuestro embrión en estas semanas, ¿sí? Bueno, aquí vemos otra imagen, esto es del libro, ¿sí? Del libro de Lachman, donde van a ver la primera semana que va ocurriendo, la segunda, la tercera semana, la cuarta, quinta, sexta, séptima semana, ¿sí? Ahí va, por ahí, ¿sí? Entonces toda esta estructura y estos cambios se van a observar en el periodo embrionario, ¿sí? Muchos cambios hay, pero hoy vamos a hablar de forma general, no vamos a hablar de forma específica de cada órgano y cada tejido, no de forma general. Bueno, entonces el periodo de organogénesis o el periodo embrionario va de la cuarta hasta la octava. ¿Qué ocurre en este periodo? La formación a través de las capas germinativas de los tejidos y los órganos. Entonces, la pregunta del examen va a ser: ¿de dónde a dónde se extiende el periodo embrionario? Da quarta à oitava? Hasta la octava semana. Muy bien. ¿Qué ocurre durante el periodo embrionario? Formação de órgãos, proclamamento, plegamento. Tejido, muy bien, ¿sí? También ocurre el plegamiento de nuestro embrión, ¿sí? Bueno, aquí vemos una imagen del libro de Ross. ¿Alguien que leyó el libro? ¿De histología, el libro de Ross? Esto van a ver al inicio del libro, ¿sí? ¿Está bien? Una página exclusiva donde podemos observar el disco trilaminar. ¿Está bien? El disco trilaminar. Por arriba, en color azul, el ectodermo. En la línea media, el mesodermo. Y en color amarillo se ve el endodermo, ¿sí? Ahí se tuvo que eliminar la cavidad amniótica y el saco vitelino, ¿sí? Aquí en la línea media se puede ver la notocorda, ¿sí? Como un cordón en la región central, ¿sí? ¿Qué pasa con las
va a generar todo tipo de tejido y órgano. Entonces aquí tenemos una lista larga que yo les había prometido que les iba a traer y aquí está la lista, ¿sí? Entonces vamos a ver qué va a generarse a partir de cada una de las capas, ¿sí? Vamos a comenzar con el ectodermo. ¿Qué pasa con el ectodermo? Tiene dos caminos para diferenciarse, ¿sí? Un camino, el ectodermo va a convertirse en el ectodermo de superficie, ¿sí? ¿En qué se va a desarrollar posteriormente eso? En la epidermis, los anexos de la piel, ¿está bien? Lógicamente las glándulas anexas a la piel, ¿sí? ¿Está bien? Folículos pilosos, uñas, ¿sí? Todo eso se va a relacionar con el ectodermo de superficie. Ese es un camino. Entonces hay un grupo de células que se va a convertir en toda esa estructura que ya estudiamos en histología, ¿sí? Y hay otro camino que va a dar origen al neuroectodermo, ¿sí? Y el neuroectodermo va a formar dos estructuras o dos líneas de células, ¿sí? Un grupo de células del neuroectodermo va a dar origen al tubo neural o al sistema nervioso central, ¿sí? ¿Se recuerdan el sistema nervioso central? Cerebro o encéfalo más la médula espinal, ¿sí? Y el otro grupo de células se le va a denominar células de la cresta neural, ¿sí? Que también derivan del ectodermo, específicamente neuroectodermo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces hay dos caminos grandes por el cual van a diferenciarse estas células del ectodermo, ¿sí? De superficie y sí, las células de la cresta neural, vamos a ver que un conjunto de células inmigran tanto hacia la región ventral como hacia la región dorsal, ¿sí? Hay un grupo de células que se va a adherir íntimamente al ectodermo y se va a ubicar a nivel del ectodermo y se van a convertir en melanocitos, ¿sí? Hay otro grupo de células de la cresta neural que migran hacia la región cefálica y van a convertirse en todas las estructuras que vemos en la región del víscero cráneo, la cara, ¿sí? Entonces, las células de la cresta neural son responsables de producir músculo, ligamento, cartílago, hueso, tejido conjuntivo, denso, laxo, a nivel del víscero cráneo, a nivel de la cara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no se forman células de la cresta neural y no migran las células de la cresta neural hacia la región cefálica? No vamos a tener cara, no vamos a tener un rostro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, víscero, cráneo también van a formar estructuras de la cara, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante con muchos detalles en cabeza y cuerpo, ¿sí? En la última clase. Bueno, también las células de la cresta neural migran a otros tipos de órganos. Por ejemplo, migran a la región más profunda de la glándula suprarrenal y van a formar la médula suprarrenal. ¿Se recuerdan de la médula suprarrenal? ¿Cómo estaba formado? ¿Cuáles eran las células? Células ganglionares y células cromafines, ¿sí? Células ganglionares son neuronas y las cromafines son neuronas modificadas. ¿Por qué dice eso el libro? Porque el origen es un origen nervioso, el neuroectodermo, ¿sí? El sistema nervioso, ¿bien? Entonces mantienen sus características de origen, transformándose en neuronas y también en neuronas modificadas. ¿Qué otras cosas también va a formar las células de la cresta neural? Va a formar los ganglios nerviosos, los nervios periféricos, ¿sí? Bueno, y todo lo que sería el sistema nervioso periférico, ¿sí? Células de la cresta neural, ¿bien?
Bueno, hay una lista bastante larga aquí que tienen que ir mirando, ¿sí? Bueno, en cuanto al mesodermo, ¿qué dijimos del mesodermo? Que va a dar origen al Tecidos conjuntivos, tejido conjuntivo, especializados. ¿sí? Entonces vamos a ver que el mesodermo se vuelve a reorganizar y va a formar varias estructuras. Ya vamos a ver, ¿sí? Y el endodermo va a dar origen al epitelio de recubrimiento interno de quién? Del aparato digestivo, del aparato respiratorio. ¿Sí? Entonces el epitelio y las glándulas de estas estructuras o de este sistema se origina del endodermo, ¿sí? Por dentro. Entonces acá también hay una lista bastante larga de qué es lo que va a generar. Bueno, vamos a ver algunas estructuras de cada una de estas hojas o de cada una de estas capas germinativas. Vamos a empezar con el ectodermo, ¿sí? Dijimos que el ectodermo tiene dos caminos, de superficie y el neuroectodermo, ¿sí? El neuroectodermo va a estar inducido, ¿está bien?, para su diferenciación por la notocorda. ¿Se recuerdan de la notocorda? Sí. Que iba a formar la notocorda, sistema nervioso central y esqueleto axial, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Pueden prender la luz? Por aquí tenemos nuestro disco trilaminar al inicio de la cuarta semana. Cavidad amniótica, cavidad del saco uterino, Definitivo. Definitivo? celulares, déjense celulares. Y tenemos aquí las tres capas, ¿sí? Ectodermo, mesodermo, endodermo y la notocorda, ¿sí? ¿Qué hace la notocorda? Va a estimular a las células que tenemos por arriba, esta pequeña región de células del ectodermo. Todas las células que están por arriba de la notocorda va a ser estimulada. En realidad van a ser inhibidas, ¿sí? Es decir, se inhibe la formación de epitelios de superficie, ¿bien? Todas las células que están por arriba no se convierten en epitelio de superficie y lo que sobra, ¿sí?, se va a convertir en neuroectodermo. Entonces, de esa manera, la notocorda va a estimular la formación de este grupo de células que vemos aquí, ¿bien? ¿Qué va a pasar con este grupo de células? Ellas van a proliferar, van a aumentar de tamaño, se convierten en células cilíndricas, altas, bien diferenciadas. Entonces aquí se va a formar como una placa de células. A esa placa se le llama placa neural, ¿sí? La placa neural, una placa que está por arriba de la notocorda, ¿sí? Esta placa va a proliferar, es decir, va a sufrir mitosis estas células que están a este nivel. Entonces, a medida que van sufriendo mitosis, van a ir formando como una pequeña excavación, un pequeño surco, ¿sí? También, a este surco se le va a denominar surco neural, ¿sí? Dentro de una placa neural y surco neural. ¿Por qué se forma el surco neural? A este nivel del surco neural lo que va a facilitar es el plegamiento, ¿está bien?, de esta placa. Entonces vamos a imaginarnos que esto es la placa. Vamos a retirar aquí la placa neural y esto es nuestra placa, ¿sí? Vamos a dejar de lado el epitelio de superficie o el ectodermo de superficie que está a un lado, ¿sí? Entonces retiramos y todo esto es una placa neural, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Se va a formar un pequeño surco, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos
este surco en la línea media, ¿sí? A medida que va migrando, es decir, se va proliferando, van aumentando la cantidad de células, este surco se va plegando, se va doblando en la línea media, ¿sí? Entonces, a medida que se va plegando, se va a fusionar en la línea media, ¿sí? De esta manera, esta placa, ¿sí?, se va a convertir en una estructura tubular, ¿sí?, y se va a desprender del epitelio superficie y se ubica en la región central, ¿sí? ¿Qué pasa con esta estructura o con este ectodermo de superficie? El ectodermo de superficie se unen entre sí. Desde aquí se van a colar nuevamente el ectodermo de superficie y aquí vamos a ubicar al tubo neural y la notocorda por debajo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué hizo? En este caso, la placa se fue plegando, se fusionó en la línea media y se desprendió para ubicarse dentro del disco trilaminar. ¿Sí? ¿Está bien? Tubo neural. E como é o nome desse projeto? Desprendimiento no tiene un nombre. No tiene un nombre técnico. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, se formó un tubo, ¿sí?, con dos extremos que están abiertos. A estos dos extremos le vamos a colocar nombre, ¿sí? La estructura o la abertura anterior se le llama neuroporo anterior, ¿sí? Y a la abertura posterior se le va a denominar neuroporo posterior, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con estas dos aberturas? Se tienen que fusionar, las células se tienen que adosar entre sí y se cierran, ¿sí?, tanto de la región anterior como de la región posterior. Por Só chama tubo neural depois que desce para a região central? Sí. Al inicio es una placa, luego cuando se cierra es un tubo, ¿sí? Neuroporo anterior y neuroporo posterior, ¿sí? Y tienen fechas límite, es decir, tiene una fecha específica cuando se cierra el anterior y el posterior, ¿sí? El neuroporo anterior se cierra en el día 25 y el posterior se cierra en el día 28. ¿Sí? ¿Está bien? Día 25, día 28. ¿Está por ahí? Creo que hay por ahí. ¿Sí o no? ¿Cuál se cierra primero? ¿El posterior o el anterior? El anterior. Recuérdense que todo el desarrollo embrionario siempre ocurre primero a nivel craneal y luego caudal. ¿Sí? Siempre ocurre de esa manera. Craneal y luego caudal. 28, 25, 28, 25. Por ahí anterior. Ahí estamos. 25, el neuroporo anterior y el posterior el día 28. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que no se cierran estas estructuras? Malformaciones del tubo neural, ¿sí? Esta estructura, esta abertura de este neuroporo anterior se tiene que cerrar para que esta porción craneal se pueda dilatar y formar las vesículas cerebrales, ¿sí? El prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, ¿sí?, que van a dar origen al cerebro, al encéfalo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, y el neuroporo posterior también se tiene que cerrar para que esta región posterior o caudal se pueda adelgazar y formar la médula espinal. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que no se cierra este neuroporo anterior? No se va a desarrollar las vesículas cerebrales y vamos a tener un embrión anencefálico, sin vesículas cerebrales, sin cerebro. ¿Está bien? Vemos que las demás estructuras se generan por completo, es decir, se desarrollan independientemente del tubo neural. ¿Sí? ¿Está bien?
Sí. Anencefalia Anterior, ¿sí? Porque recuérdense, esto se tiene que cerrar para que se forme la vesícula Vesícula cerebral, cerebral. que sería el encéfalo, ¿sí? Cerebro. ¿Muy bien? ¿Sí? y posterior. ¿Y qué Nervio pasa espinal. si es que no se cierra la posterior? Se va a producir una malformación que se le llama espina bífida o mielomeningocele. ¿Sí? Espina bífida o mielomeningocele. No sé si especifiques, no sé si es. Bueno, no sé si- Porque evita la fusión. Aí eu sei que você quer patologia, malformação. No sé si- Justo en el momento que tiene que dar. Viveu 2 dias. Generalmente se desarrollan las estructuras por completo cuando es anencefálico, ¿sí? Pero sabemos que la anencefalia o la falta o la ausencia del cerebro es incompatible con la vida. Entonces, en la vida extrauterina no tiene chances de sobrevivir. Se pueden durar 24, algunas veces, en algunos casos, tuvieron hasta 7 días de supervivencia, pero no es compatible con la vida. ¿Sí? ¿Está bien? Pero la espina bífida sí es compatible con la vida. ¿Sí? Es decir, de acuerdo al grado o a la clasificación de la espina bífida, porque tenemos la abierta, está la cerrada, la encapsulada, ¿sí? Está la mínima, ¿está bien? De acuerdo a la afectación al tipo de espina bífida, puede tener una corrección quirúrgica y puede o no tener secuelas. ¿Sí? Va a depender mucho del grado de afectación. ¿Sí? De la esa es una malformación. Ahí se ve. ¿Qué pasa con la espina bífida? No se completa el cierre de la columna vertebral, la cérvula. ¿Sí? No se cierra por completo el eje axial. ¿Sí? Entonces hay una carencia de estructuras óseas. Es compatible con la vida, eso sí. Pero puede tener secuelas. Una cirugía que se hace, se coloca aquí una membrana para que se pueda cerrar, formar como una tapa. Eso es. Y ahí, depende del grado de la paciente, por ejemplo, va a tener muchas secuelas. Porque toda la región inferior o caudal está probablemente no pueda caminar, no pueda retener los esfínteres, no pueda controlar la región inferior. Depende mucho del grado, no es el único. Van a ver que hay varios grados, varios tipos. En la cuarta semana es muy difícil de observarse porque el embrión es muy pequeño. A partir del periodo embrionario, a partir de la 8ª semana para adelante, sí ya se puede observar una malformación. E a gente só consegue identificar no exame morfológico ou não? Una ultrasonografía, sí. Sí, normal. Da para observar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? No podemos detener si ya hay una malformación. Pero ¿qué podemos hacer? Un diagnóstico precoz para poder dar un aviso a la madre, un diagnóstico a la madre sobre el desarrollo del bebé o realizar un protocolo, ¿sí? En este caso, de tratamiento. ¿Sí? Puede ser una cirugía después del parto, una cirugía intraútero. ¿Sí? Puede ser. Professora, mas essa questão da malformação é só da malformação ou tem alguma outra questão que tem, por exemplo, uso de medicação Están muy relacionados, la anencefalia está muy relacionado con los teratógenos externos, por ejemplo, virus, bacterias, y los internos, por ejemplo, se ve mucho en madres diabéticas.
tercera semana, la cuarta semana de gestación tuvieron fiebre o estuvieron expuestas a tratamientos termales o sauna. ¿Sí? Por eso a las embarazadas generalmente se les prohíbe casi todo. Por este periodo, que es un periodo muy sensible, muy delicado, donde cualquier agente externo o interno puede afectar el desarrollo, la fusión y la migración de células. ¿Sí? Por eso este periodo es muy, muy sensible. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces hay varios factores por el cual se pueden generar. ¿Sí? Alcohol, tabaco, ¿sí? Drogas, medicamentos. ¿Sí? Hay varios tipos de medicamentos que pueden alterar la falta o la fusión de células. ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer que pueda inducir o acelerar esa fusión? A ver, ¿alguien sabe el qué? Una sola Que puede proporcionar o beneficiar la fusión estable de neuroporo anterior y posterior. ¿Con qué se relaciona? No relaciona nada. El ácido fólico, el folato, ¿sí? Exactamente. Por eso que la mujer que va a estar en proceso de gestación o está en la gestación, generalmente se le da para consumir ácido fólico. ¿Qué hace el folato? El ácido fólico estimula la unión entre una célula y otra. ¿Sí? Entonces eso va a proporcionar o ayuda a que se cierre bien el neuroporo anterior y posterior. ¿Sí? Por eso que el ácido fólico es muy importante. ¿Bien? ¿Sí? El estímulo también las funciones del cabello. También. Bueno, entonces neuroporo anterior, neuroporo posterior, ya vemos el tubo neural, ¿sí? Entonces a partir de la cuarta semana se va desarrollando el sistema nervioso central, muy importante. ¿Qué más también vamos a ver aquí a medida que se va cerrando, se va plegando este tubo, esta placa neural? Vamos a ver que en los bordes de esta placa se encuentran un grupo de células que se le llaman células de la cresta neural a lo largo de todo el tubo. ¿Sí? Entonces, esta sería la placa neural y aquí en color verde vamos a encontrar un grupo de células bien diferenciadas. ¿Sí? Células de la cresta neural. ¿Sí? A medida que esto se va plegando y al fusionarse este tubo neural, las células de la cresta neural se despliegan o se desprenden también de este tubo y quedan en la región posterior. Entonces vamos a ver que un grupo de células aquí se ubican aquí y se ubican aquí. ¿Sí? Esas serían las células de la cresta neural. Ellas pueden unirse al epitelio de superficie o pueden migrar hacia la región ventral de nuestro embrión. ¿Sí? Y ya sabemos que puede generar varias estructuras. Si hay una lista larga también de lo que puede originar estas células de las crestas neuronales. ¿Sí? Muy importante también. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Lo más importante de ectodermo o neuroectodermo, entonces tubo neural y células de la cresta neural. ¿Sí? Hasta ahora tenemos un tubo dentro de nuestro disco trilaminar. ¿Sí? Bueno, pasamos al mesodermo, ¿sí? A los derivados del mesodermo. ¿Qué pasa con el mesodermo? El mesodermo tenemos a los lados del tubo neural y de la notocorda. ¿Sí? Este mesodermo, el lado derecho e izquierdo, se vuelven a organizar en tres regiones.
¿sí? Entonces vamos a tener tres tipos de mesodermo, tres organizaciones. ¿Bien? Entonces, un grupo de células que se encuentra inmediatamente a los lados del tubo neural de la notocorda se le va a denominar mesodermo paraxial. ¿Sí? Este grupo de células, mesodermo paraxial. El grupo de células que se encuentra en la región intermedia se le llama mesodermo intermedio. Fácil. ¿Sí? Y lo que queda por fuera se le llama mesodermo lateral. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. ¿Tá? Esa es la organización del mesodermo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el mesodermo paraxial? El mesodermo paraxial se reagrupa nuevamente, ¿sí? Y forman unas estructuras esféricas, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a ver que las células del mesodermo paraxial forman unas estructuras como unas bolillas de células aquí. ¿Bien? Cuando tienen ese aspecto esférico, una forma de unas bolillas, se le va a denominar somitas. Bien, entonces el mesodermo paraxial posteriormente se reorganiza y se convierte en somitas. ¿Sí? Somitas. Los somitas se van organizando desde la región craneal hacia la región caudal. ¿Sí? Entonces a medida que van apareciendo en sentido cráneo-caudal. ¿Sí? De arriba para abajo. ¿Muy bien? El mesodermo intermedio es un grupo de células, un cordón de células que se va a diferenciar. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar un pequeño cordón de células. Esto sería mesodermo intermedio, o también se le llama mesodermo urogenital. Mesodermo urogenital. Es un cordón de células. Cordón de células. ¿Sí? Una estructura maciza. Bueno, y el mesodermo lateral se despliega en dos células, es decir, se separan y se forman dos hojas de célula. Aquí vamos a formar entonces dos hojas de célula. Aquí hay una y aquí hay otra. ¿Sí? Al mesodermo lateral entonces le dividimos en una hoja parietal que se va a adosar o se va a fusionar con el ectodermo superficial. Entonces aquí vamos a colocar ectodermo. Significa que se relaciona con el ectodermo. ¿Sí? Y una hoja visceral que se relaciona por debajo con el endodermo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces se descola y cada hoja va a adherirse a la hoja que se encuentra en la proximidad. Ectodermo, endodermo. ¿Sí? ¿Está bien? Y aquí se va a formar una pequeña cavidad. Y hay una pequeña cavidad que se va a formar a medida que va a transformarse, va a aumentar esa cavidad. ¿Sí? Esta cavidad se le va a denominar cavidad intraembrionaria, que va a estar entre las dos hojas. Cavidad intra. Porque ya tenemos la extraembrionaria. Entonces esta es la intraembrionaria. Cavidad intraembrionaria. ¿Sí? Entonces la pregunta del examen va a ser: ¿cómo está formada la cavidad intraembrionaria? Entre las dos hojas, parietal y visceral. ¿De quién? De mesodermo lateral.
lateral. ¿sí? Entonces ahí va a ser la hoja parietal y la hoja visceral del mesodermo lateral. Entre esas dos hojas se forma una nueva cavidad, que es la cavidad intraembrional. Muy bien. Lateral. ¿Sí? Solamente seguir esta línea. Bueno, tenemos ahí nuestro disco trilaminar. ¿Qué va a pasar con ese disco? Dijimos que también se va a plegar. Nuestro embrión tiene que tener un formato tubular. Hasta ahora el tubo neural es un tubo bien formado, pero nos falta ese embrión. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el embrión o con el disco trilaminar? Entonces aquí nosotros tenemos a nuestro disco trilaminar. ¿Sí? ¿Está bien? Ectodermo, mesodermo, endodermo. ¿Ah? Bueno, región cefálica, región caudal. ¿Ah? ¿Qué va a pasar aquí? El ectodermo, todo el ectodermo de superficie que tenemos ahí, se pliega en sentido ventral. ¿Cuál es la región ventral y la región dorsal de nuestro embrión? ¿Cómo nosotros íbamos a determinar el eje? ¿Dónde está la región ventral y la dorsal? Ventral a nivel de la cavidad del saco vitelino y dorsal cavidad amniótica. ¿Sí? Entonces, nuestro embrión o el ectodermo de superficie se pliega en sentido ventral. Es decir, los bordes se van a doblar, ¿está bien? En sentido ventral y luego se van a adherir en la línea media. Entonces, nuestro embrión, que era plano, se vuelve tubular. ¿Sí? Se vuelve tubular. Aquí adentro, ¿qué vamos a encontrar? El tubo neural. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con el saco vitelino? El saco vitelino va a ser estrangulado, ¿sí? Poco a poco, porque esto va a tener que cerrarse, entonces esto va a tener que comprimirse. ¿Sí? Entonces se va a comprimir, se va a estrangular y va a quedar una estructura redonda aquí en el centro. ¿Sí? ¿Está bien? Si nosotros vamos a dibujar qué es lo que va a pasar con esta estructura, vamos a ver que el saco vitelino más el endodermo va a formar otro túbulo en la región interna. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Quién va a acompañar al endodermo o al saco vitelino? Acompaña la hoja visceral. Pues a medida que esto va plegando, va disminuyendo, la hoja visceral también va rodeando al saco vitelino. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la hoja parietal? También va a migrar hacia adelante para fusionarse en la región ventral. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la cavidad intraembrionaria? Va a aumentar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar a ver si es que entendieron lo que les fui mencionando. O saco vitelino mais o endodermo forma El tubo digestivo primitivo. Entonces, a ver, ahora voy a dibujar el ectodermo de superficie ya plegado. ¿Sí? Pues aquí está. ¿Sí? Vamos a dibujar al tubo neural. ¿Sí? Aquí va a estar nuestro tubo neural. Dibujamos la notocorda por debajo. ¿Sí? Mesodermo paraxial, las golginas de un lado y del otro lado, que son somitas. ¿Sí? Aquí vamos a dibujar el mesodermo intermedio. ¿Sí? Mesodermo intermedio. Y vamos a dibujar la hoja parietal que va a
estar adosada al extremo, esta sería la hoja parietal, ¿bien? Y la hoja visceral que va a rodear al saco vitelino de un lado y del otro lado. ¿Sí? ¿Dónde se va a ubicar el saco vitelino? Va a reducir de tamaño y se va a ubicar aquí, la región central. ¿Bien? Y esta cavidad entre la hoja lateral y visceral se le llama cavidad intraembrional. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué corte sería ese? Es un corte coronal de nuestro embrión. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo estaría el endodermo? El endodermo aquí adentro, en color amarillo. Todo el endodermo, todo el saco se comprimió para formar un tubo y un hueco, porque va a formar. ¿En qué se va a convertir este saco vitelino? En el tubo digestivo primitivo. Y el saco amniótico. El saco amniótico, muy bien. ¿Qué pasa con el saco amniótico? El saco amniótico también va a ser arrastrado, o sea, a medida que esto se va plegando, esto va a ser arrastrado hasta aquí y va a rodear por completo a nuestro embrión. Entonces aquí el embrión va a estar completamente rodeado por el saco, perdón, por la cavidad amniótica. ¿Está bien? Pero si se separa, se separa o está pegada al endodermo. Al inicio aquí está pegado, pero como esto se va a plegar aquí, estos se van a separar y al llegar aquí de un lado y del otro lado, estos se fusionan. ¿Sí? Y ahí funciona. Hay un Ay, líquido amniótico. É igual cachorro quente, que você vai fazendo isso. Ahí no podemos ver. Pero te voy a mostrar una imagen. Não é? Não, vai ser isso. Que se vê. Bueno, Tipo cachorro quente, você vai fechando assim. aquí falta la membrana, falta Ou taco. la placenta, falta todavía aquí, todavía no estamos bien, están por fuera. ¿Sí? La cavidad extraembrionaria está Taco aquí. também seria dar certo. Né? Tem que imaginar assim. Falta mucha figura de ahí. Tá certo, muito bem. Bueno, entonces, Ah, eu associo mesmo. esta es decir, este es el saco amniótico. Está en la cavidad amniótica, acá hay líquido amniótico. Não, Sí. deixa eu ver aqui minha associação. Entonces, ¿qué se formó? Una estructura tubular, ¿sí? ¿Está bien? Donde tenemos la región cefálica y la región caudal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué pasa con esta estructura? La región cefálica y la región caudal también se pliegan. ¿Sí? Se van a plegar. ¿Se recuerdan de la membrana bucofaríngea y la membrana cloacal? Sí. Aquí. Membrana bucofaríngea, membrana cloacal. Al inicio estaban en un extremo, ¿sí? Aquí. Tenemos aquí el pliegue lateral y también se pliega cefalocaudalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? La membrana bucofaríngea va a migrar hacia la región anterior, ¿sí? Y ahí vamos a tener la ubicación de la cavidad oral, ¿sí? Entonces, al inicio era una estructura plana y luego se va a ir plegando hacia la región ventral, que sigue siendo ventral esto aquí, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con la membrana cloacal, ¿sí? Se va a plegar en sentido ventral, ¿sí? Exactamente, las dos membranas tienen que quedar para adelante, ¿sí? ¿Está bien? Entonces nuestro embrión va a tener un formato tubular y un formato en una letra C, ¿sí? Que sería esto que vemos aquí.
La letra C. ¿Ya? Y se pliega la región cefálica y se pliega la región caudal. ¿Se ve bien? Y tiene una estructura tubular con dos túbulos en el interior. ¿Cuáles son los dos túbulos que se formaron? Tubo neural y tubo digestivo primitivo. Con una nueva cavidad. ¿Cómo se llama esta cavidad? Intraembrionaria. Ahora tiene sentido el nombre. Dentro del embrión. ¿Sí? Posteriormente esta cavidad intraembrionaria va a ser ocupada por los órganos que van a aparecer. Hígado, riñón, ¿sí? Vasos, todos los órganos que van a ir creciendo. Sí, profesora, recuerden que el color siempre es Um taco. O taco tem que fechar, né? Se coloca o recheio, ele tem que fechar o taco, né? O mesodermo lateral forma a obra parietal, vai formar essa cavidade intraembrionária? se las dos hojas. Aquí está la hoja visceral y aquí está la hoja parietal. ¿Sí? ¿Está bien? Porque tenemos una hoja aquí, parietal y visceral. Las dos se van a plegar. ¿Sí? Solamente que una va a estar en relación con el endodermo y otra en relación con el endodermo. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a dar origen? La hoja parietal y la hoja visceral. Las somitas no son huecas. No, son macizas. ¿Cuál es la diferencia entre la somita y lo genital? Este es un cordón. Este es un cordón. Imagínate que es un cordón de células y la otra es una bolita, una estructura redonda. ¿Sí? Un cordón, un cadáver. Cordón, y este es una bolita. Pero tiene mucha diferencia. Yo te voy a mostrar. Bueno, ¿qué se va a convertir? ¿Con qué se va a diferenciar? Porque todo esto va cambiando, se va multiplicando, se va diferenciando y van formando tejidos. ¿Sí? Aquí tenemos el endodermo. ¿En qué dijimos que se iba a convertir el endodermo? En el epitelio de revestimiento de quién? El tubo digestivo primitivo, el tubo digestivo en general. ¿Sí? Sabemos que el tubo digestivo tiene varias capas, mucosas, mucosas, muscular y serosas. Todas esas capas de tejido conjuntivo van a ser formadas por la hoja visceral. Entonces ellas van a multiplicar y van a formar todos los tejidos de la capa del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y la hoja parietal va a formar todo lo que sería el tejido conjuntivo de la cavidad corporal, ¿sí? Músculo, ligamento, fascia, cartílago, y también va a dar origen a los miembros superiores e inferiores, ¿sí? A partir de esta capa parietal se forman los miembros, ¿sí? Después vamos a ver cómo, ¿sí? Vamos a llegar a eso. Bueno, ¿se entendió? Cada una de las capas son muy importantes. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos falta hablar? Nos falta hablar de los somitas. ¿Sí? Somitas. ¿Qué pasa con los somitas? Aquí vamos a ver. Esto sería nuestro tubo neural, ¿sí? Vesículas cerebrales, la médula espinal, ¿sí? Imagínense que aquí vamos a encontrar la notocorda por debajo, por delante, igual. Y esta somita o este mesodermo paraxial, dijimos que se organizan en un grupo de células redondeadas féricas que van apareciendo desde la región craneal hasta la región caudal. Entonces van apareciendo en pares. Aquí aparece una y aquí aparece otra. ¿Sí? En el día 20 aparece el primer par de somitas, es decir, se organizan en estructuras féricas, ¿sí? Primer par. Entonces van apareciendo aquí, uno debajo de otro, ¿sí? Hasta llegar a la región caudal.
bien? Bueno, ¿qué se van a convertir estas somitas? Las somitas van a rodear al tubo neural y se van a convertir en un cuerpo vertebral. ¿Sí? ¿Está bien? Además de eso, vamos a ver que en la región craneal encontramos también somitas. ¿Sí? Entonces los somitas se van a agrupar en segmentos. ¿Sí? Vamos a tener somitas occipital, somitas cervicales, somitas torácicos, lumbares, sacros, coxígeos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos a ver. Las somitas son las vértebras. Sí. Van a formar vértebras. Ahí, ¿pueden apagar la luz? Por favor. Entonces aquí nosotros vemos a nuestro embrión que ya está plegado lateral y cefalocaudalmente. ¿Sí? Esto aproximadamente en la cuarta semana, quinta semana. ¿Sí? Vemos una vista lateral, esta es la región craneal, esta es la región caudal. Región craneal y la caudal no se ve, pero se ve una vista dorsal. ¿Sí? ¿Qué vemos en la línea media? Vemos lo que sería la médula espinal. Y a los lados que estamos viendo, los somitas, esas boliñas que parecen un collar de perlas, de ambos lados. ¿Sí? Esos son los somitas. ¿Bien? Los somitas. Las boliñas, esas boliñas que vemos aquí y aquí. Somita de un lado y del otro lado. ¿Sí? ¿Va para ver? Entonces son estructuras de grupos de células. ¿Sí? Aquí vemos un corte transversal del disco trilaminar que se está formando. Aquí vemos el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. ¿Esto qué sería? Tubo neural. Y aquí la notocorda. Da para ver perfectamente el conjunto de células. ¿Sí? Esto sería el somita, una estructura bien esférica rodeada. Aquí vemos un cordón de células aplanadas o aplastadas. Y aquí vemos el mesodermo lateral en dos hojas. Hoja parietal, la hoja visceral y aquí la cavidad. ¿Está? Perfectamente la verdad, yo no estoy inventando. ¿Está bien? Isso acontece de um lado, é? No, de los dos lados. Aquí está el somita, intermedio, hoja parietal, hoja visceral, cavidad. Não, mas ele sabe como é definido. A hoja parietal fica debaixo ou em cima. Parietal es aquí, arriba. Este es el endodermo. ¿Sí? Esta es la hoja visceral y este es el endodermo. Aí está escrito no somito também, pode colocar o somito. Sí, yo creo que esto está en español. No, está en portugués. Este es la imagen del libro en portugués. Somito, somita, igual está bien. No sé cuál es la diferencia. Bueno, entonces aquí vemos otra imagen, tubo neural y los somitas. ¿Sí? O somitas, igual. ¿No? Y sabemos que se organizan en regiones. Entonces vamos a ver que el primer día, es decir, en el día que aparece el primer par de somitas, el día 20. ¿Sí? Y van apareciendo en sentido cráneo-caudal y se organizan en somitas occipitales, cervicales, torácicos, lumbares, sacros. Sí. ¿A qué nos hace recordar esa organización? A la columna vertebral, a los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Pero nosotros tenemos vértebras occipitales. No tenemos. Según la anatomía, no. Pero ¿qué pasa con los somitas occipitales? Estos somitas occipitales, los 4 somitas occipitales, se fusionan, lado derecho, lado izquierdo, y van a formar ¿qué estructura? El hueso occipital. ¿Sí? Es por eso que el hueso occipital tiene el foramen marco. ¿Sí? Y tiene esas estructuras, ¿sí?, que parecen pedazos. En realidad son somitas que se fusionaron en la línea media. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora ya tiene sentido hueso occipital. Muy bien. Sí.
Entonces los somitas occipitales en la región craneal se fusionan y forman el hueso occipital. Y luego ya tenemos por debajo los demás segmentos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el sacrococcigio? ¿Qué pasa con el coccigio? ¿Cuántos coccigios tenemos? 1, 3 aproximadamente, formando el, ¿qué cosa? El hueso, ¿cómo se llama? El hueso sacro. El hueso coxal, el hueso sacro, ¿sí? Y ahí vamos a tener bien fusionados los coccigios, pero tenemos de 1 a 2, ¿sí? ¿En qué? Vamos a ver cómo puedo preguntar. ¿En dónde vamos a ver, en qué situación vamos a ver que estos coccigios permanecen? ¿En qué tipo de mamíferos? Los cuadrúpedos, ¿sí? Que necesitan tener, ¿está bien? Un eje, necesitan tener un equilibrio. Entonces eso va a formar la cauda de los perros, de los gatos, de los caballos, ¿sí? ¿Y qué pasa con los humanos? Somos bípedes, ¿sí? Entonces caminamos por los 2 pies, no necesitamos de ese equilibrio, entonces se degenera. Pero hay veces que no se degenera por completo y aparece una pequeña cauda, ¿sí? Hay gente que tiene ese vestigio de rojo, ¿sí? Pequeña cauda, ¿qué? Un javín, ¿sí? Que sería efectos de los coccigios que no se degeneraban. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora? Se entiende. Muy bien, entonces los somitas son responsables de esas figuras que fuimos mencionando. ¿Sí? Bueno. Y se forma el esqueleto axial, ¿sí? Cada somita derecho e izquierdo rodean al tubo neural o a la médula espinal y forman los cuerpos vertebrales, ¿sí? Pero a partir de que idade que os vasos vitais viram o osso occipital? A partir de durante el desarrollo embrionario, pero no tiene una fecha específica, ¿sí? No tiene una fecha específica. Bueno, sí. Ahí desaparece Desaparece. Coge la primera vez. Bueno, entonces aquí vemos la edad, el día en que aparece el primer par de somitas, el día 20, ¿para qué también sirven los somitas? Funcionan o también se le puede dar la utilidad para poder estimar la edad gestacional al inicio de la gestación. Entonces, si nosotros hacemos una inseminación o una fecundación in vitro y queremos saber en qué etapa, en qué periodo, qué edad tiene nuestro embrión, tenemos que observar o contar cuántas somitas hay, ¿sí? Si tenemos 30 somitas, ¿en qué edad gestacional estamos? En el día 28 aproximadamente, ¿sí? Entonces también se puede calcular la edad gestacional a través de la cantidad de somitas que hay, ¿sí? También se puede utilizar para eso. Bueno, el mesodermo intermedio va a dar origen a estructuras urogenitales. Eso es lo único que tienen que saber, ¿sí? Hasta ahora. Después hay un capítulo exclusivamente de aparato urogenital, ¿sí? Que vamos a volver a hablar del mesodermo intermedio. Y ya hablamos bastante del mesodermo lateral, la hoja parietal, la hoja visceral, ¿sí? Entonces vamos pasando el endodermo también ya mencionamos, ¿sí? Esto sería una vista lateral de nuestro embrión, ¿sí? Aquí podemos ver perfectamente el plegamiento cefalocaudal, ¿sí? ¿Qué pasa con el saco vitelino? Dijimos que se va a estrangular y que se va a incorporar por completo a la cavidad intraembrionaria, pero durante el proceso
vamos a ver esta vesícula que le vamos a denominar vesícula del saco vitelino. ¿Sí? Es como una pequeña hernia, ¿sí? Que vamos a encontrar ahí al inicio, pero luego se va a incorporar por completo. ¿Sí? Bueno, y aquí está el pedículo de fijación. ¿Sí? Esto sería el pedículo de fijación que vemos aquí. Estaría formándose el cordón umbilical y aquí vemos si acompaña la migración también de la cavidad amniótica. ¿Sí? La cavidad amniótica también se va plegando hasta cubrir por completo a nuestro embrión plegado. ¿Sí? Luego se tiene que cerrar por completo. ¿Está bien? Bueno, aquí está el saco vitelino, el endodermo, que se va a extender desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese pequeño tubo? Se va a diferenciar en segmentos. Y para que se pueda diferenciar en segmentos el tubo digestivo primitivo, tenemos que tener la presión mecánica del líquido amniótico. ¿Sí? Entonces el líquido amniótico tiene que ingresar dentro de la cavidad del tubo digestivo y formar presiones, ¿sí? Para poder dilatar el estómago, formar el aparato respiratorio por delante y diferenciar las demás. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita que ocurra a partir de la cuarta semana con la membrana bucofaringea? Se perfora, se rompe, ¿sí? Para que pueda ingresar el líquido amniótico, se rompe la membrana bucofaringea en la cuarta semana, ¿sí? Y varias semanas después se perfora la membrana cloacal, porque todo lo que entra tiene que salir, ¿sí? Séptima semana, ¿sí? Entonces la cuarta se perfora la membrana bucofaringea y séptima la membrana cloacal, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos la transición o el desarrollo durante el periodo embrionario. De esa forma se ve nuestro embrión, ¿sí? Embrionario, ¿sí? Esta sería la cuarta semana, ¿sí? Esto ya sería ver en qué semana la B que dice aquí. 2 días. La quinta, sexta semana, y esto ya sería al final del periodo embrionario. Sí. Cuando se perfora cada uno. La cuarta y la sexta. Siempre la de arriba y luego la de abajo. Cuarta, sexta, séptima semana. Séptima. 4 semanas. Entonces, en una ecografía es muy pequeño para observar aún porque tiene una longitud muy pequeña, ¿sí? Entonces no da para observar todavía durante el periodo embrionario. ¿Sí? A partir del periodo fetal, a partir de la 9ª semana para adelante, ahí sí ya se le puede visualizar en la ecografía. ¿Bien? Entonces aquí es muy difícil de observar todavía por una ultrasonografía. ¿Está bien? Bueno, pero ya tiene un aspecto humanoide. ¿Sí? Ya parece algo humano. Parece que está grave, bichinho. Ya tiene un formato de un embrión. Está. ¿Está bien? Bueno.